Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Espero que estén pasando muy buenos días, que tengan o que estén teniendo una muy buena semana. Eh, para la sesión de hoy, martes, nuestra clase se va a centrar sobre todo en un complemento a la sesión de la semana pasada, que tendrá que ver sobre todo con el conocimiento sobre ciertos recursos para la medición de audiencias comerciales. Una vez hemos trabajado todo lo que tiene que ver pues con las formas, digamos, en cómo se construyen esas audiencias comerciales la semana pasada, la manera en la que digamos, los grandes medios de comunicación, especialmente, pero también digamos, los agentes más actuales dentro del mercado de la digitalización, en este caso, del consumo digital, digamos que guardan unos intereses concretos detrás que hacen que la medición que se constituye pues tenga unas especificidades y busque precisamente construir una idea de audiencia muy concreta basada en, como habíamos dicho en las primeras sesiones, las audiencias son la respuesta a un problema, son la respuesta a una pregunta que nosotros le hacemos a una situación concreta, en este caso de intercambio y consumo de productos culturales, productos informativos, ¿no? Bueno, en este caso, como habíamos dicho bien, pues las audiencias responden específicamente, las audiencias comerciales, a la búsqueda de maximización de precisamente los consumidores de un producto en concreto, de un medio en concreto, de una web, en fin, cada uno, digamos, pensémoslo desde el punto de vista, ¿no? Eh, y eso se ve reflejado precisamente en el tipo de audiencias que construyen, que son audiencias muy masivas, agregadas, que buscan precisamente la cuantificación y no la cualificación, que priorizan eh, la efectividad, digamos, de la consulta para poder construir tendencias mucho más aplicables, aunque sean menos profundas, dentro de la búsqueda y la construcción de ese mismo concepto de audiencias. Antes de empezar con esta parte, vamos a empezar con la parte que dejamos pendiente la semana pasada. Yo les dije, en este caso, en la parte de... aquí estarían en esta presentación. Yo les había comentado que había, digamos, una diapositiva sobre el consumo y los pagos por mil en YouTube, que les pedía que escribieran su respuesta pues, en el foro. Y les dije que la semana que viene, es decir, hoy, hablaríamos sobre la construcción precisamente de esto, ¿no? Bueno, les había dejado dos preguntas y vamos a centrarnos en las dos. Para esta primera, que tiene que ver pues con cómo se comportan y cuáles son las tendencias que se construyen a partir de la medición de, en este caso, el share por canal de televisión abierta, habíamos hablado de el caso de Caracol, RCN, los canales regionales, Canal 1, Señal Colombia, canal institucional, ¿no? Su respuesta está muy bien, digamos que en la mayoría pues tienen elementos muy interesantes de reacción. Yo les quería agregar digamos, ciertas reflexiones para que ustedes las tengan en cuenta. En primer lugar es, bueno, en el cambio, digamos, de tendencia en el que vemos que RCN pierde la preeminencia con Caracol Televisión, en el momento también de un cambio de gobierno, en el momento de una crisis, digamos, de un modelo político, ¿no? En el que están asociados los medios y de lo cual hemos hablado, también esa influencia económico-política, la pérdida de credibilidad de RCN y la apuesta de Caracol también por una producción propia de calidad, no solo en el ámbito de productos culturales, ¿no? Novelas, etcétera, sino también sobre todo de la parte informativa, ¿no? Esa credibilidad, digamos, que permanece más o menos intacta en el caso de Caracol. Esa es una de las razones, ¿no? Por las que podemos ver este cambio de tendencia.
Lo que decíamos, y por ejemplo, si yo le preguntara, que eso es otra pregunta que podía haberles hecho, ¿no? Si ustedes fueran un anunciante en concreto, pues, ¿cuál de estos canales les daría mayor seguridad o a cuál le apostarían? Efectivamente, pues Caracol sería quizá el que todos diríamos, RCN seguramente, pues habría muchas empresas que a pesar, digamos, de la pérdida, dependiendo de cuál es el target de nuestras audiencias, si nosotros le apostáramos a una audiencia masiva, nuestra primera opción sería Caracol, obviamente, y RCN pues hubiera perdido muchos enteros en el transcurso de estos 4 años. Ahora, si tenemos, digamos, productos orientados, en este caso, por ejemplo, a negocios locales, a producción local o regional, puede que los canales regionales o locales fueran mucho más interesantes para nosotros, sabiendo que además mantienen fija una buena cuota de pantalla que está en torno al 9%, ¿no? Si nosotros tenemos, digamos, productos orientados a audiencias jóvenes, audiencias, digamos, específicas sobre un tipo digamos, de consumo en concreto, que puede ser pues, el consumo de Canal 1, ¿no? Podría interesarnos también el Canal 1 en el sentido de que también mantiene digamos, un nivel muy fijo, muy estable de audiencia. Con lo cual podemos entender y podemos saber que conociendo estas audiencias van a ser las mismas, digamos, durante el tiempo y van a mantener una tendencia. Son unas audiencias fijas que nos dan seguridad dentro de un target específico. Lo mismo ocurriría con Señal Colombia, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una cuestión de eh, digamos, de promoción de eventos de alta cultura o cuestiones de propaganda política de algún tipo, obviamente nos puede interesar mucho, digamos, el target de audiencia de Señal Colombia en la medida que también se mantiene muy estable, ¿no? Digamos que, en resumen, quien más pierde en este cuadro es RCN, porque pierde, digamos, el papel de preeminencia dentro de los canales generalistas, con lo cual siempre en la comparativa va a haber pues una pérdida, ¿verdad?, en favor de Caracol, en la medida en que los otros canales, digamos, esa batalla nunca habían entrado en ella, no es que la tuvieran perdida, sino que no era su batalla, ellos pelean por otro tipo de audiencias, audiencias locales regionales, audiencias juveniles, audiencias, digamos, nuevas, o audiencias de otro corte, de otro perfil sociodemográfico, y audiencias también, pues, asociadas eso, a, digamos, altos niveles eh, de formación o, digamos, interesadas por cuestiones más de corte político-cultural, ¿no? Como sería el caso de los canales estatales. Eh, Eso por un lado, ¿no? Esa sería la explicación de la primera de las diapositivas pendientes. La segunda de las diapositivas pendientes era esta, ¿no? El caso de YouTube, ¿por qué se dan estas grandes diferencias entre países? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, se pagan en Corea del Sur $35 o en Suecia $97 por cada 1000 reproducciones y, por ejemplo, en Venezuela pues se pagan 72 centavos o en el caso de Colombia que se paga $1,29? Bueno, hay muchas razones que pueden estar asociadas. La primera que podemos ver es precisamente el caso pues, de los países hispanohablantes. En este caso vemos que todos los países hispanohablantes mantienen unas cuotas más o menos pequeñas, salvando el caso de Costa Rica, ¿sí? En el que pues tenemos mucho, digamos, un precio mucho más alto. Esto, digamos que tiene que ver con la accesibilidad de los contenidos. Pensemos, por ejemplo, en eh, la movilidad de mexicanos en España o en Estados Unidos, argentinos, colombianos, chilenos, eh, peruanos, incluso brasileños. Digamos que todos estos países mantienen una alta movilidad y un alto nivel de acceso independientemente del lugar de producción del vídeo que estemos hablando. Es decir, un vídeo que se produzca en España, un vídeo que se produce en Colombia, puede ser visto, o de hecho es visto y analizado por los algoritmos de YouTube, digamos que en altos índices por estos países. Pensemos en el caso de Estados Unidos con la alta tasa de población latina, además de, pues, de todos estos orígenes. El caso de Costa Rica sí mantiene, digamos, ciertas especificidades porque es el único país de Centroamérica con, digamos, bajos índices de movilidad además y con, digamos, unos altos índices de producción propia que lo nivelan, digamos,
por fuera del ámbito hispanohablante, ¿no? Pero si nos vamos por el resto, o bueno, Nicaragua también tendría un poquito más, pero eso son cuestiones ya de, como les digo, países más chiquitos, con menos movilidad externa y con menos accesibilidad a sus contenidos por fuera de los países. Entonces, esto se traduce en que los anunciantes, pues, digamos, tienen un mayor acceso a contenidos, ¿sí? Existe una mayor oferta, con lo cual pues, el precio de demanda baja mucho. También ocurre que son países con un nivel muy alto de producciones. Estados Unidos, México, España, imagínense, Argentina y Colombia también, Chile, son países con una producción en YouTube muy alta de videos, cosa que pues Costa Rica o Nicaragua no tienen, ¿no? Estaríamos pensando en estos casos. El caso, pues por ejemplo, de Grecia, lo podríamos entender por ejemplo, por la obviamente baja en nivel comparativo producción de vídeos desde este país comparado con los otros, la baja interacción que pueda haber entre los vídeos producidos en Grecia, ¿sí? Con otras zonas del mundo, pues muy poca gente va a escuchar algo en griego, va a ver algo en griego, imagínense pues en coreano, lo mismo ocurriría, ¿no? Por otro lado, pues la baja accesibilidad por parte de estos países también a vídeos de contenido exterior. Es decir, los vídeos producidos en Estados Unidos, en México, en España, en Argentina, en Colombia, se ven por fuera de las fronteras en muchos lugares. En este caso, pues vídeos producidos en Grecia, por ejemplo, pues se verían solo dentro de las fronteras griegas, ¿no? Bueno, esa sería un poco la explicación a grandes rasgos de cuáles son las razones por las que existen estas diferencias. Obviamente, esto está construido por unas reglas de juego que las transmite el algoritmo, ¿no? Y que tienen básicamente estas indicaciones, estas características. Si quieren que sigamos profundizando en estos temas, pues me lo dicen en los comentarios del foro y podemos hablar pues más ratico sobre esto. Bien, lo que les quería hablar hoy, que era lo que veníamos, ¿no? Y que tendrá que ver pues con esa tarea que tenemos que presentar para la semana que viene y que ustedes ahora al ver el vídeo verán esa tarea específicamente en su zona de tareas del curso como tarea 1. ¿Sí? Y bueno, ahora lo leerán y si tienen cualquier duda, cualquier cuestión, pues digamos, lo pueden plantear tanto en el canal que tenemos específico sobre dudas y problemas de nuestro curso de Teams, como pues en mi correo o por Teams mismo, por el chat, en fin, hay todos esos canales que tenemos por los que pueden ustedes acceder, ¿no? y preguntarme. Pero bueno, es una tarea, digamos, mucho más aplicada sobre todo lo que hemos tenido en cuenta a partir de esas, digamos, construcciones de audiencia específicas, la medición comercial y los datos que vamos a conocer ahora, ¿no? Lo primero que les quería recomendar es precisamente este artículo, que es un artículo de la revista Pesquisa Javeriana, en el que hacen básicamente un resumen, ¿sí? De una investigación que hicieron unos compañeros del Departamento de Comunicación a la cabeza de Juan Carlos Valencia, un profesor del departamento, sobre las formas de construcción de audiencias comerciales en Colombia, ¿no? Bueno, Juan Carlos, digamos que hizo parte varios años, muchos años, de precisamente las empresas de medición de audiencias y entonces conoce desde dentro cómo se construyen precisamente estos mecanismos y pues también cuáles son los problemas, ¿no? Entonces, a partir de esta breve lectura, que yo les colocaré también ahí en el canal, lo que vamos a ver es precisamente estas principales páginas y estos principales estudios que se desarrollan para audiencias comerciales en Colombia. Bueno, en primer lugar, tendremos el estudio general de medios, que mide el hábito de consumo de quienes responden la encuesta cara a cara por recordación de logos de publicaciones y pues que abarca solo las grandes ciudades de Colombia. Este estudio general de medios pues es el más grande de toda Colombia y el, digamos, más el que asume un mayor número de sectores de la comunicación, ¿no?
Si ustedes entran en la página del EGM, que sería esta, acincolombia.com, ¿sí? Pues pueden acceder en primer lugar a la ficha técnica del estudio, a cómo se distribuye este estudio. Eh, Aquí tienen también un resumen de esta información técnica del EGM, con un universo de 19 millones de individuos, con estas ciudades que ven acá, que como decíamos, pues son las principales ciudades del país, un grupo objetivo entre 12 y 69 años, datos del 1 al 6, eh, y bueno, pues digamos la construcción de la muestra, que sobre este universo de 19 millones, pues se consolidan 12.300 encuestas para el último EGM de esas características que estábamos diciendo antes, de encuestas cara a cara, que obviamente pues con la pandemia tuvo que variar, ¿no? Estas son, como decía, las encuestas o la ficha técnica de la última de las encuestas. Acá también pueden acceder, perdón, en este link a eh, la ficha técnica un poquito más pormenorizada, ¿no? de este estudio. Como ven, este estudio está desarrollado por una serie de medios de comunicación, en este caso los principales medios de comunicación masiva clásicos del país, que es la asociación, y bueno, está la ficha técnica más pormenorizada, como les decía, en las 15 principales ciudades de Colombia, con una representación pues como la que ven, ¿no? Obviamente en Bogotá 2.300, Barranquilla 1.300, en Cartagena, le siguen ahí Medellín y Cali también, distribuida de manera exponencial dependiendo pues de la cantidad de habitantes de cada una de las ciudades. Existen pues obviamente digamos, muchos errores de medición que podríamos establecer y que, bueno, en parte algunos de ustedes lo harán en esta tarea primera, ¿no? del curso, que es una tarea grupal, no les quería, o sea, no les había dicho, pero la idea es que lo hagan en grupo para que les sea mucho más sencillo y puedan profundizar pues, un poquito más también, ¿no? Y en todo caso, pues también apoyamos un poco esa conexión que hemos perdido con esto de la virtualidad, ¿no? Bueno, podríamos ver, como decía, muchos errores de medición, en la medida en que solo se representan las 15 principales ciudades del país y el resto del país pues quedaría por fuera, esta representatividad. ¿Qué consecuencia puede tener esto en el desarrollo de contenidos? En esa brecha que nos decía Napoli entre audiencias reales y audiencias medibles, la concentración misma de encuestas entre las diferentes ciudades tampoco está, digamos, distribuida de manera proporcional por la población. Bogotá debería tener, en este caso, muchas más encuestas todavía que las que tiene. En fin, hay una serie de cuestiones ahí que podríamos discutir. En esta página mismo de ACIN Colombia, pues en la zona que dice boletines, pueden encontrar, digamos, de manera liberada los estudios desarrollados hasta 2016, hasta la segunda ola de 2016, que sería pues hasta finales de año, de ese mismo año, ¿no? Lo malo que tienen estos estudios en general, los estudios comerciales, es que son, obviamente, encargados por empresas privadas y pues son de pago o solo para asociados. Los asociados son los que veíamos en la ficha técnica, ¿no? Pero bueno, aquí hay, digamos, información muy interesante para construir esa primera tarea que tendrá que ver con la construcción de el estado de de las audiencias de los diferentes sectores mediáticos en Colombia, y en ese caso, bueno, pues también las tendencias que se pueden pensar y las razones por las cuales se pensarían esas tendencias. Ese trabajo básicamente sería un trabajo para una empresa publicitaria o una empresa de medición de audiencias. Ese sería el tipo de encargo que le harían. Bueno, como ven, pues acá pueden encontrar lo que les digo, los rankings de periódicos, rankings de sitios de internet, prensa, televisión, radio, estarían todos los medios que hacen parte, ¿no? del estudio general de medios. Bueno,
Y acá también en publicaciones y novedades podemos encontrar, digamos, algo que puede ser de mucho interés para construir esas tendencias que les decía, ¿no? Y es cómo, digamos, las condiciones de encierro de la cuarentena han cambiado también la forma en la que se construyen las audiencias, porque han cambiado la forma en la que se piensan las audiencias. Entonces, digamos que pueden acceder a este artículo y a la presentación, ¿no? En la cual pues, nos dan interesantes cambios, ¿no? En los cuales, o por los cuales se construye, en este caso, la muestra para 2020, a la cual todavía no tenemos acceso abierto, obviamente, pero que puede ser muy interesante para pensar, construir esas tendencias y después contrastar con los propios datos. Como ven acá, pues los principales cambios serían que ya no se van a medir marcas de medios en una plataforma, sino construidas en lo que ellos llaman repertorio, que serían pues las marcas multiplataforma, es decir, el tiempo que puede ser el tiempo, la página web, la televisión, los contenidos de redes sociales, eventos, podcasts, en fin, y lo mismo con cada uno de los medios. Ya no vamos a pensar en una revista o un periódico, sino que vamos a pensarlo de una manera mucho más transmedial, ¿no? Más, bueno, multimedial en este caso, ¿no? Obviamente, pues muy cercano a las tendencias y era un cambio que debíamos haber a lo mejor pensado mucho antes, ¿no? Este cambio de los repertorios, los hábitos de consumo, pues ya se van a pensar también sobre un referente temporal similar, la última semana o el día de ayer, precisamente porque se van a pensar como marca. Eh, digamos que el consumo o la construcción, digamos, de nuevas estructuras de franjas horarias también para todos esos repertorios de marcas no específicos para cada uno de los medios o de los sectores. Y bueno, esos serían como los tres grandes cambios que incorpora. Esto en cuanto al estudio general de medios. ¿Sí? En segundo lugar, tendríamos el estudio de continuidad de audiencias radiofónicas, el CAR, que, pues como su nombre indica, se centra en audiencias radiofónicas y se hace a través de encuestas telefónicas pues basadas en la recordación. ¿Qué escuchó usted ayer la radio? ¿Qué emisora escuchó? ¿Qué programa escuchó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué le pareció tal cosa? Es ese tipo de encuestas que aplican pues también ahora en las principales ciudades del país. Como vemos acá, digamos, es más difícil, no tiene una página web que funcione, pero bueno, hay información en internet que podemos acceder. Yo lo acabo de hacer para que vean que esto es prácticamente en vivo cuando ustedes lo busquen la información, ¿no? ¿Cómo se construye? Pues también entre 12 y 69, 1 y 6 estrato, principales ciudades del país, trimestral, en una metodología en las 20 principales ciudades o áreas metropolitanas, 50 municipios, ¿no? Los resultados de la última encuesta serían estos, ¿sí? Lo que pues arrasa Olímpica Estéreo en las principales ciudades del país, con pues otra serie de también radios musicales, emisoras musicales, como Tropicana, La Mega, el Soul Mix, hay varias, digamos, que se van intercalando, pero como vemos, Olímpica Estéreo siempre está ahí. Entre las radios generalistas, pues tenemos la W, que aparece en la mayoría de las ciudades también entre los 10 primeros puestos, Radio Tiempo, Blue Radio, Caracol Radio, que siempre también está en las principales, en fin, esas serían como digamos, las conclusiones que podríamos sacar a simple vista de este estudio de audiencias radiofónicas. Ahora bien, las audiencias radiofónicas también ya no solo podríamos medirlas como radiofónicas analógicas por ondas aéreas, sino que tendríamos que pensar en audiencias radiofónicas digitales que pues, es en gran medida como escuchamos la radio hoy en día, a través de iVoox, a través de YouTube, a través de Tuning, a través de todas las plataformas por las cuales pues, se consume el podcast, ¿no? Y ahí podríamos también encontrar o
cruzar datos entre el ECAR y el Estudio General de Medios que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y que nos pueden plantear también cuáles son los principales problemas de estos estudios. Bueno, esto en cuanto a audiencias radiofónicas. Tendríamos un tercer estudio que sería el de Cantar Ibope, que es un estudio de una empresa brasileña, no había dicho, bueno, el EGM es un estudio de una empresa española que pues asume también la metodología de estudio propuesta en España. IBOPE pues, es una empresa, como decíamos, el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, que junto con Cantar Media pues asumen las principales características metodológicas del estudio en Brasil. Esto también nos puede dar pistas a ciertos problemas que se pueden provocar, ¿no? IVOPE, como decía, pues se basa en las mediciones de más de 1000 dispositivos electrónicos. Aquí sí trabajan con people meters, como leían, si se acuerdan, en la lectura de la pasada sesión, pues había unas formas, digamos, por las cuales se construía, podían ser a través de encuestas, pero también podría ser por mediciones personales, ¿sí? En este caso, los people meters que se instalan en los hogares, pues de las principales zonas urbanas. Si nosotros vamos a la página de Cantar Ibope, pues también podemos encontrar las características sobre cómo se desarrolla el, el estudio, digamos qué estudios se desarrollan. Principalmente, históricamente, Cantar Ibope pues, estaba asociado al estudio de audiencias de televisión, que podemos ver acá. En este caso, pues nos explica bien cómo se lleva a cabo, cuáles son los pasos. Acá en los productos, pues podemos encontrar algunos, digamos, también algunas características interesantes sobre cómo se hacen las diferentes mediciones. En este caso, pues también podemos ver el Social TV Ranking, que es una incorporación más actual del estudio para el caso de Colombia. A ver, aquí entramos. Entonces, aquí sí ya nos ofrecen, digamos, datos sobre el engagement, en este caso, entre audiencia de televisión y la participación en las redes sociales, con lo cual nos puede dar también datos muy interesantes sobre digamos, la idoneidad, las impresiones y el sentimiento de las audiencias sobre ciertos contenidos, en este caso, de la televisión, ¿no? Bueno, en este caso vemos acá todas las noticias listadas con las impresiones, etcétera. Esto para el caso de Cantar y Bope Media. Después tendríamos el caso de Comscore, que sería pues la empresa encargada de medir audiencias digitales, y en este caso es interesante porque acá, aparte de explicarnos pues, cómo se desarrollan los estudios sobre audiencias digitales, también nos dan en el blog algunos datos interesantes sobre el consumo de medios pues, en tiempo de cuarentena en Colombia, ¿no? Cuestiones de consumo informativo a nivel de móvil o a nivel de escritorio, si lo hacemos con multiplataformas, si lo hacemos móviles, cómo se ha ido desarrollando. Y acá pues también podemos pedir que se nos notifique, ¿no? Con los estudios o con los informes que pueden encontrar en este caso aquí audiencias digitales en la página web de Comscore, ¿no? Bueno, este sería como la medición sobre pues, dispositivos OTTs, smartphones, etc. Y en último lugar, pues tendríamos el caso de Catbox, que sería la empresa encargada de medir el consumo, en este caso de cine y de entradas de cine, ¿sí? Con acceso pues básicamente a eso, digamos a la venta de tiquetes en las salas de todo el país. Ahora bien, pues digamos, este estudio obviamente no en la actualidad no nos interesa tanto porque todos los cines están cerrados y en el caso pues, del estudio de 2020 tendrán que suspenderlo o posponerlo pues, a la apertura precisamente de las salas de cine, pero para que conozcan también el caso
de cómo se miden las audiencias cinematográficas en sala. Después, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, estudios muy interesantes como el estudio de Asomedios, que es la principal asociación de medios privados de Colombia. Entonces acá, obviamente, pues con intereses mucho más propios, más personales de estos medios de comunicación, hay estudios sobre las audiencias también que les pueden servir. Tendríamos el caso, por ejemplo, de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, con estudios ya de corte más de calidad informativa, de protección de la libertad de prensa, acceso a la información en Colombia, lo cual nos puede servir para contrastar también estos estudios comerciales con qué ocurre por fuera de las grandes ciudades, ¿no? El caso de la Fundación Carisma, que tiene estudios también de corte crítico sobre accesibilidad y participación y consumo, obviamente, en Internet en Colombia. Estos son también de acceso abierto, interesante que le den un buen vistazo. O pues el caso de Colnodo también, que trabaja sobre análisis de acceso y participación bueno, y tenencia de Internet, en este caso en Colombia, ¿no? Entonces, esto les puede ayudar, como les digo, a contrastar un poco estos estudios de corte más comercial, ¿no? Bueno, entonces, eso sería un poco lo que les quería contar hoy, que tengan ese acceso a esos principales estudios y, como les decía, verán bien, digamos, descrito en la tarea que esto se trata de una tarea grupal, ¿sí? Que tiene que ver con que cada uno de los grupos elija, ¿sí? un sector, eh, un sector mediático de las industrias culturales, pues sea la televisión, sea digamos, el audiovisual digital, es decir, el internet, el OTT o el consumo de vídeo en streaming, sea la radio, sea la radio pues puede ser incluyendo o no incluyendo también digamos, el sector del podcast también y el streaming de audio, o la prensa, el sector editorial, en fin. Bueno, el editorial va a ser más complicado porque no hay tantos datos ahora mismo y pues lo dejaremos en televisión, radio, audiovisual, digital y prensa, ¿no? Y prensa obviamente pues también teniendo en cuenta unidades físicas y digitales, ¿no? Esos cuatro sectores. Cada grupo seleccione un sector y digamos, reflexione, haga digamos, un análisis a partir del acceso a estas informaciones que les doy sobre cuál es la situación actual del sector que ha elegido, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de las audiencias? ¿Cómo ha variado en los últimos años? En los que veamos que tengamos acceso a esos datos. ¿Cómo se construyen las audiencias en cada uno de esos sectores? Es decir, ¿qué les interesa a estos medios privados medir sobre las audiencias? Y qué problemas, digamos, qué ruido, qué desinformación puede generar precisamente esas formas. Es decir, a qué sectores de la audiencia no se puede estar o no se está teniendo en cuenta, qué audiencias pueden estar siendo subrepresentadas en ese caso. Digamos, eso ya es un corte más de reflexión, ¿no? Teórica suya sobre pues, todo lo que hemos estado viendo y la aplicación de esos contenidos precisamente en este análisis. Y una vez hecho todo digamos, esos apartados o descritos y analizados, construyan un apartado final sobre tendencias, es decir, cómo creen que se va a comportar ese sector en concreto de aquí a los próximos 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? A los próximos años, no voy a poner digamos, una marca fija, ¿no? Bueno, esa sería nuestra tarea para esta semana y que hace parte, como les digo, pues eh, de la evaluación del primer parcial y que tiene más que ver, como decía, pues en la aplicación de estos contenidos en las sesiones que hemos estado viendo y en esa aplicación pues digamos, el análisis precisamente de los diferentes sectores y los problemas que se constituyen a partir de la especificidad de estas formas de análisis
de corte comercial, ¿no? ¿Qué datos sí interesan, qué datos no interesan? Básicamente para después, dentro de 15 días, entrar ya en la parte de otro tipo de medición de audiencias. Pero bueno, ahora lo que me interesa es ver cómo reflexionan sobre esto. El trabajo es abierto, digamos, en su formato, no tengo yo restricción ninguna. Sí me interesa pues que sea escrito en este caso, en los próximos no tendrá por qué ser, pero en este caso sí, porque la próxima semana tendremos una presentación en clase en la que ahí sí pues ustedes decidirán el formato en el que quieren presentar su trabajo, porque la idea es que los presentemos todos y podamos discutir esos trabajos. Entonces ese trabajo para la semana que viene, para digamos el trabajo escrito como tal, para entregar, lo entregan a través de la tarea de Teams, uno por cada grupo, obviamente, los grupos son los mismos que los grupos de lecturas, y digamos que lo único que le voy a poner como necesidad es que tenga pues al menos unas 1000 palabras, ¿sí? Para que pues son grupos de 3 4 personas, por lo menos pueda cada uno de ustedes tener un poquito de voz. Es decir, 1000 palabras son nada, es muy poco. Tocan a 200 o 300 cada uno, que en realidad es muy poco para poder también pues yo conocer digamos, esas reflexiones de cada uno de los miembros del grupo. Entonces es un trabajo muy sencillo. Al final lo único que tienen que hacer es haber visto y trabajado las clases de estas semanas atrás y de esta semana obviamente, cacharrear un rato con las páginas web y con los datos que les he mostrado, acceder a esos datos y básicamente poner en conjunto los contenidos de las clases con los datos para hacer ese análisis que les pido, y estoy seguro que todo pues, van a hacer un trabajo maravilloso, muy bueno. No se preocupen, quiero decir que no haya datos actuales, eso es algo comprensible porque tendríamos que comprar esos datos. Entonces son con los datos que estén en abierto. Si llega hasta 2016 pues llega hasta 2016, si llega hasta 2015 no importa, digamos, el año o la actualidad de esos mismos datos, sino la conexión, como les digo, entre el contenido de las sesiones y el análisis que ustedes podrían hacer si ahora mismo, pues una empresa, si yo la empresa publicitaria les pidiera ese análisis, o yo el dueño del medio, o el jefe, o el de la empresa de medición de audiencias para ajustar pues esas herramientas. En fin, esto es un trabajo muy parecido a cualquier estudio, a cualquier consultoría que les podrían solicitar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Cualquier duda, cualquier problema con este trabajo, pues como siempre tenemos el canal para dudas públicas, me tienen mi correo, tienen mi chat acá en Teams para dudas de corte más privado, ¿no? Entonces, como saben, la tarea va a estar abierta, ya la pueden acceder a ella, ahí está bien especificado todo lo que se le pide, en el vídeo obviamente pues también lo hablamos. A través de esa misma tarea se entrega. La fecha de entrega será el próximo martes, ¿sí? Para precisamente durante la clase que cada uno de los grupos la presente y podamos discutir todos esos hallazgos que hayan conseguido pues en sus respectivos trabajos. Les deseo muy buena semana como siempre y el próximo martes, sí, recuerden, nos vemos en directo a las 7 de la mañana a través de nuestro equipo en Teams. No se preocupen que yo les convocaré, digamos, pero estén atentos y les espero a todos y a todas y espero verlos muy bien y que todos estén perfectamente. Muy buena semana a todos y nos vemos el próximo martes en directo.